¿Cómo están? ¿Bien? Una pregunta bien importante. Mujeres, ¿regresaron sus esposos y sus hijos transformados después del seminario? ¿Sí o no? Entonces, sí, nada más 2, 3 hombres regresaron cambiados y los demás. Y eso que les dimos, pero con todo, ni se imaginan la descalabrada que se llevaron, ¿verdad? Les dije ayer, ni traigan casco porque no les va a servir, solamente va a prolongar su dolor, mejor que mueran rápidamente, ¿verdad? Que caigan fulminados en los primeros minutos del mensaje. Y bueno, pues ya saben que nuestros seminarios no se cobran, si no daríamos la garantía Vida Nueva de que si no regresan transformados les regresamos su dinero, pero como no se cobra no hay nada que regresar y solo esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Vamos a continuar con nuestra serie titulada Ama-T, es decir, ama pero también ámate, donde como el nombre de la serie lo indica, tenemos el propósito de aprender el equilibrio que Jesús nos enseñó cuando nos dijo que el segundo mandato más importante en el cual se resumía toda la ley era Mateo 22, 36 en adelante, amar a tu prójimo como a ti mismo, estableciendo un equilibrio y una correlación entre el amor que debo de tener al prójimo y el amor que debo de tener hacia mi persona. Ni es correcto ser egoísta y solo amarme a mí mismo, y tampoco es correcto abandonarme a mí por amar al prójimo. Yo no puedo dar lo mejor de mí al prójimo si no estoy primeramente bien en mi persona. Por eso es que en esta serie hemos hablado bastantes temas bien interesantes, 100% prácticos, y espero que el de hoy no sea la excepción. El tema de hoy lo he titulado, para aquellos que quieran anotar, aprendiendo a decir que no, o aprendiendo a decir no simplemente. Y quiero, para introducir este mensaje, leerte un pasaje que aparentemente no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Un pasaje que además parece estar estableciendo una contradicción en la Biblia. Un pasaje que muchos escépticos utilizan para atacar la palabra y decir, ya ves, aquí hay contradicciones. Y que, como lo hemos visto cuando estudiamos estos temas desde el punto de vista apologético, que es la materia que trata la defensa del Evangelio, en la Biblia no hay contradicciones, solamente hay falta de entendimiento o falta de estudio, que cuando profundizamos en los pasajes que causan polémica, siempre se va a resolver un conflicto que era solamente en apariencia. Hoy vamos a aprender cuándo, según la Biblia, yo tengo que decir que sí, pero cuándo también tengo que decir que no, porque hay personas que no saben decir no. Hay personas que a todo lo que les pida, todo el mundo dicen que sí, y piensan que esto es lo correcto, que como hijos de Dios tenemos que decir que sí a todo lo que los demás nos pidan. Así que, si vienes con alguien de confianza, voltea a verlo con unos ojos de Apocalipsis y dile, de hoy en adelante, después de este mensaje, no cuentes conmigo para nada. No, no es cierto, tampoco tan radical. No se trata de irnos al extremo tampoco de ser egoístas, y esta palabra justamente tiene la intención de mostrarnos el equilibrio. Gálatas capítulo 6 versículo 2 lo quiero leer y luego explicar. Te voy a aburrir un poco al principio porque tengo que establecer las bases de donde va a partir toda la enseñanza. Sabes, este es un tema que se trata mucho en la actualidad. Hay autores cristianos, hay psicólogos que hablan de esto, pero a veces solamente dan un montón de ejemplos y no saben o no han alcanzado a establecer bien las bases. Es imposible que veamos en un mensaje todos los ejemplos y todas las posibilidades, y mi intención el día de hoy es solamente dar algunos ejemplos prácticos, pero dejar bien establecidas y explicadas las bases a través de las cuales tú puedas saber qué es correcto y qué no es correcto el día de mañana. La Biblia, según Pablo a Timoteo, es útil para enseñarnos, para exhortarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que el hombre de Dios, le dijo Pablo, sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que no tenemos que andar adivinando o viendo qué dice fulano de tal o X o aquel, cuando en la Biblia tenemos todos los consejos que nosotros necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Gálatas 6 versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí Pablo enseña que tenemos que apoyarnos los unos a los otros, pero continúa hablando y dice en el 3: porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque, versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Aquí la pregunta es, ¿qué le pasa a Pablo
que aparentemente en el versículo 2 dice una cosa, pero 3 versículos después se está contradiciendo. Es que Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. No, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no imagino a Dios diciendo, a ver, dicten esto. No, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y siempre no. Mejor que digan aquello. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así que la pregunta que yo te hago es, ¿por qué el versículo 2 dice que nos apoyemos los unos a los otros a llevar las cargas? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero 3 versículos después, en el 5, la Biblia dice que no, que siempre no, que mejor cada uno lleve su propia carga. Entonces, ¿qué es lo correcto bíblicamente? ¿Nos tenemos que ayudar o cada quien que se haga bolas con sus propias cosas? Pareciera ser que aquí hay una contradicción y algunos no saben cómo responderla, y como te decía hace unos segundos, no es que haya una contradicción, sino solamente una falta de estudio. Y si nosotros no entendemos qué es lo que significa este pasaje, podemos terminar yéndonos a algunos de los dos extremos. Hay gente que es egoísta y que a veces cita la Biblia y que no sabe bien lo que significa cuando le está citando. Personas que dicen, no, ahí dice la Biblia que cada quien lleve su propia carga, así que a mí ni me molestes. Hay gente que es egoísta, que no le interesa el prójimo, yo no te voy a ayudar en nada, conmigo no cuentes, pero eso sí, ellos sí quieren que tú les ayudes cuando necesitan ayuda, ¿verdad? El tipo de personas que cuando suena el teléfono y ves que está su número en la pantalla del teléfono, ya sabes que algo le pasó. ¿O no hay gente así? Gente que desaparece y tú dices, bueno, yo creo que vino el rapto y nos quedamos todos y solo se fue él, porque tiene siglos que no sabes qué pasó con esta persona. Puede 3 años no dirigirte la palabra, pero cuando necesita ayuda, ahí está en la casa, ahí está en el teléfono. Personas que cuando te buscan dicen, y en algún problema se metió, y dicho y hecho. Te marcan, oye, te marcaba para saludarte, ¿cómo has estado? Y tú dentro dices, ya al grano, ya llégale a ver lo que quieres, ¿verdad? Algo me vas a pedir, no te hagas. Nada de que, pues aquí saludándote a ver cómo estás. Y por cierto, ¿cuál por cierto? Lo que pasa es que no quiso escucharse tan mal, pero lo que realmente te quiere decir es que le ayudes. Hay gente así, que es egoísta, que es desinteresada, que tú no cuentas con ellos, pero que ellos sí quieren contar contigo en momentos críticos. Y por otra parte, tenemos a personas a veces bien intencionadas que creen que están haciendo lo correcto, que no han entendido que como cristianos tenemos que ser mansos pero no mensos, y que piensan que el deber de todo hijo de Dios es estar disponible para todos en todo lo que quieren, en todos sus asuntos, todo el tiempo. Personas que a veces por un corazón noble, por su buena voluntad, en ocasiones por su falta de carácter, no saben decir no. Y entonces lo que les pidan, ellos siempre responden sí, pensando que están haciendo bien. Lo que el jefe les pida, sí, jefecito, el primo, el tío, el abuelo, el pastor, los amigos, la novia, el esposo, la esposa, los hijos, personas que están saturadas todo el tiempo resolviendo los problemas de otros, haciendo tareas que no les corresponden, llevando las responsabilidades de otros, pensando que están haciendo bien, que no saben decir no, porque no saben que la Biblia nos autoriza decir no. De entrada, tú no puedes ser más bueno que Dios. Y el mismo Dios, siendo la fuente de todo amor y toda misericordia, nos dice que sí a todo lo que le pedimos. No. Santiago dice en el capítulo, no recuerdo en qué capítulo, pero lee todo Santiago y lo vas a encontrar, te lo prometo. Es en el capítulo 5 o el 4. Santiago dice, hablando en serio, es en el capítulo 4, que muchas veces nosotros pedimos, pero nosotros queremos y codiciamos y no tenemos porque no pedimos, pero que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos egoístamente. Y esto nos enseña que aunque pidamos, Dios no se dedica a cumplir todos nuestros caprichos, porque Dios, como hoy lo aprenderemos, tiene una agenda, tiene un proyecto. El reino de los cielos tiene un propósito, hay un camino, hay una visión, hay un propósito para cada uno de nosotros, y el Señor va a decir que sí a nuestras peticiones cuando están dentro de su voluntad. Cuando no, el Señor nos da un no por respuesta, aunque tú orando le digas y no recibiremos un no por respuesta, como suele suceder en algunas ocasiones. Entonces, si Dios a veces nos dice que no, ¿de dónde sacamos nosotros que siempre tenemos que decir que sí?
¿Y qué es lo que sucede con este tipo de personas? Que los abusivos se aprovechan de su buena voluntad, de su débil carácter, de su mal entendimiento, para cargarles la mano. Y oye, apóyame con esto, oye, échame la mano con esto, oye, préstame, oye, que mis hijos, oye, que aquello, oye, que el otro. Y nosotros siempre sí, 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 porque no hemos entendido cuándo tengo que decir que sí, cuándo tengo que decir que no. Ahora, aunque este pasaje parece contradecirse y no enseñarnos nada, realmente bien estudiado establece las bases claras para enseñarnos cuándo es correcto decir sí, pero cuándo tenemos que decir que no. Y antes de irnos a los ejemplos prácticos, algunos, repito, no podemos ver todo, pero sí podemos establecer las bases para que ya tú las apliques de forma personal a cada área de tu vida. Quiero explicar primero y asentar bien la base del mensaje. Versículo 2. Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Versículo 5, cada uno lleve su propia carga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo que dice el 2 o lo que dice el 5? Las dos. Simple y sencillamente, aquí el problema está en que se nos olvida muchas veces que la Biblia no fue escrita en español. Los apóstoles no eran de Toluca y no los llamó el Jesús mientras vendían chorizo toluqueño en el mercado o algo por el estilo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero lo que el Espíritu Santo inspiró son los manuscritos en el idioma original, que en este caso, hablando del Nuevo Testamento, en su mayoría fue escrita en griego, con algunas porciones muy breves en arameo. Y el griego es un lenguaje más rico que el nuestro, y a veces al traducirse las palabras no se traducen con la exactitud que deberían de haberse traducido. De modo que aunque tengamos buenas versiones como la Reina Valera 1960, ¿verdad?, que es muy apegada al original, si nosotros queremos una comprensión más exacta, sobre todo de algunos pasajes polémicos como este, necesitamos remitirnos al idioma original para ver qué es lo que significa. Porque hay palabras que se traducen de la misma forma, como en este caso, carga en el versículo 2, carga en el versículo 5, pero que en el original son dos palabras totalmente distintas y asunto arreglado. No hay contradicción, solamente una falta de entendimiento. La palabra carga que se utiliza en el versículo 2 es la palabra griega baros. Acuérdate siempre del dinero, ¿verdad? Es baros, así como, ¿sabes qué? Préstame un varo, no traigo varo. Y no tiene que ver con el dinero, es la palabra carga, aquí sí se tradujo bien, o peso. Supongamos que estás hablando de una maleta que estás cargando, de un mueble que estás trasladando a otro lugar. Esa palabra se utilizaba para hablar de un peso, de una carga que podía trasladarse de un lugar a otro. Es decir, nos transmite la idea de algo que va de paso, de manera temporal, pero que no está establecido en un lugar de fijo ni permanente. En el versículo 5 la palabra carga es totalmente distinta. Es la palabra forpión. No sé si tenga que ver con el origen y que sea parte de la raíz de la palabra fuerte o fortaleza, pero aunque no lo fuera, ten esto en mente, que es una fortaleza, algo que no puedes mover de un lugar a otro, sino que está establecido. Porque esta es la idea que transmite la palabra carga del versículo 5, forpión, que significa tarea o servicio, y que nos habla ya no de algo que podemos trasladar de un lugar a otro, sino de algo que nosotros llevamos sobre nuestros hombros de forma permanente. Por eso el significado es tarea o servicio. Ya no es algo que muevo de un lugar a otro, es algo de lo cual yo tengo que hacerme responsable de forma permanente. Dicho de otra forma, la palabra varos nos habla de algo temporal, para lo cual nosotros podemos recibir ayuda o podemos ayudar a alguien más. Pero la palabra forpión nos habla de algo permanente, de una tarea que nos corresponde a nosotros. Por eso en el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque hay cosas temporales, en las que yo puedo ayudar a los demás. Hay cosas en las que yo puedo apoyar a los demás o recibir apoyo de las demás, que son los varos. Pero los forpiones, las tareas, las responsabilidades que nos corresponden a nosotros, no podemos echarlas sobre los hombros de alguien más. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, bíblicamente, cada uno tiene que hacerse responsable de sus forpiones, versículo 5, de sus tareas, sus responsabilidades. Pero tenemos que apoyarnos a llevar los unos los varos de los otros. Voltea con el de al lado y dile, ayúdame con mis varos.
con mis tareas, problemas o conflictos solamente temporales. Así que la pregunta relevante del mensaje, ¿cuándo decir que sí y cuándo decir que no?, puede ser muy sencilla de responder, aun cuando no veamos todos los ejemplos posibles, simple y sencillamente si entendemos los principios que está estableciendo aquí la palabra. Y si queda bien claro, y yo logro esto en este mensaje, aunque no veamos ejemplos explícitos de lo que estás pasando, pues es muy simple, porque cuando tú tengas algún conflicto, aplicas estos principios y asunto arreglado. Si caigo de repente tirado al piso a medio del mensaje, no es que el Señor me tocó, no van a decir amén, gloria a Dios, es que se me acaba de desabrochar la agujeta y probablemente de un ranazo a la mitad del mensaje. Si me tengo a abrochármela, más adelante vemos. Si me tropiezo, no se burlen, me dan unos segundos y me abrocho la agujeta, pero vamos a continuar. ¿Cuándo decir que sí? ¿Cuándo decir que no? Voy a explicarlo con 2 reglas y después las desarrollamos ya más a fondo con algunos ejemplos. Regla número 1, tú y yo tenemos forpiones que la Biblia dice que Dios nos ha delegado. Tenemos tareas, tenemos responsabilidades que Dios nos ha delegado de forma permanente. Y podríamos ver un montón de pasajes. Dios nos ha ordenado en su palabra que nosotros instruyamos a nuestros hijos en su camino, que pasemos tiempo con ellos, que pasemos tiempo como matrimonio, que nosotros les sirvamos, que trabajemos, que cuidemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Este es uno de nuestros forpiones, ¿verdad? Vimos hace algunos meses un tema donde hablamos. Ay, muchas gracias, nena. Me siento medio raro de que no aquí. Gracias. Hace que me ponga rojo, hermanos. Es que a mí no me importa tropezarme, pero ella sí dice, no, porque la que me va a tener que cuidar es ella. Entonces mejor se las arregla para que no azote, ¿verdad? Antes de que continúe el mensaje. Ya no sé ni qué les estaba diciendo. Es más, ya vámonos. Nosotros tenemos forpiones. Y estaba hablando de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo, ¿verdad? Hace poco un hermano me dijo, no, es que yo ya descubrí que soy un templo pero católico. Le digo, ¿por qué? Dice, porque estoy lleno de pan, de vino y de culpa. Y hay personas que así están, ¿no? Llenos de pan y de vino y también de culpa. Entonces tenemos diferentes tareas, responsabilidades que Dios nos ha delegado. Y esto es muy simple. Si ayudar a alguien con sus varos, con algo temporal, con lo que sea que me está pidiendo, implica que voy a descuidar mis forpiones, aquello que Dios me ha delegado a mí. Mi respuesta tiene que ser sí o no. No. Si decirte que sí a lo que me estás pidiendo implica que voy a descuidar mis responsabilidades, mis prioridades, mis tareas, mis cargas, mis forpiones, entonces lo siento mucho, te voy a tener que decir que no, porque antes de quedar bien contigo tengo la responsabilidad de quedar bien con Dios. Y si quedar bien contigo significa que voy a fallar en lo que Dios me ha encomendado, lo siento mucho, pero no cuentas conmigo. De aquí viene este pasaje bíblico que dice de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya. Está creo que en primera de Juan Diego 10:12, por ahí lo vas a encontrar. Regla número 1, tenemos tareas que Dios nos ha delegado y podemos apoyar a los demás siempre y cuando eso no implique que descuidaremos nuestras responsabilidades. Si decir que sí a las peticiones de los demás implica descuidar lo que Dios me ha encargado, entonces esto ya no es correcto. Regla número 2, ¿qué pasa cuando yo puedo ayudar a los demás sin descuidar mis forpiones, mis tareas, mis cargas, mis responsabilidades? ¿Puedo hacerlo y debo hacerlo? No es cierto. Depende. ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Que le ayudes con sus varos o que le ayudes con sus forpiones? Si te está pidiendo ayuda con sus varos, con algo temporal, el versículo 2 dice, no solamente lo puedes ayudar, lo tienes que ayudar. Pero si te está pidiendo que te encargues de sus forpiones, ¿qué dice el 5? Si es una tarea permanente, una responsabilidad que Dios le delegó a él, ¿quién se tiene que encargar? Él. Porque aunque tú puedas, si te involucras en lo que a él le corresponde, lo vas a volver irresponsable. Y esto, querido amigo, no te convierte en un cristiano bondadoso, sino en un cómplice de su negligencia. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Y como hijo de Dios tengo que ser de bendición, pero ser cómplice de su negligencia no es ser de bendición.
Ahora vamos a explicar un poco más detalladamente estos dos principios. Primer regla: yo puedo ayudar siempre y cuando esto no implique descuidar mis prioridades. Y esto nos muestra que no podemos andar por la vida diciendo que sí a todos en todo lo que ellos nos pidan, porque entonces vas a terminar perdiendo tiempo en lo irrelevante y vas a desatender, vas a descuidar lo que en verdad importa. Vemos un ejemplo de esto de forma implícita desde el Antiguo Testamento. Aun cuando no se escribía este principio de forma explícita, nos encontramos en Éxodo 18, y lo vimos al inicio de la serie, con que Moisés, el líder del pueblo, se sentaba a atender al pueblo desde la mañana hasta la noche, y a todo mundo Moisés le decía sí. Oye, Moisés, un consejo. Moisés, ora por mí. Moisés, tuvo un problema. Moisés, tenemos este conflicto. Y Moisés pensaba lo que mucha gente cree, que el cristiano espiritual, el líder, el buen pastor es el que está ahí incondicionalmente para todos, en todo lo que pidan. Y ahí estaba Moisés, hasta que viene su suegro Jetro de visita y le dice: Moisés, ¿qué es esto que estás haciendo? Tú piensas que estás haciendo bien, pero la realidad es que si tú no pones orden, vas a desfallecer tú y el pueblo contigo, porque en algún punto te vas a enfermar, porque en algún punto te vas a saturar de tanta actividad que te vas a desconectar de Dios, y al pueblo no le va a servir de nada un líder enfermo o un líder que no está conectado con Dios. Para dar lo mejor de ti a los demás, para amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que comenzar por poner orden y darte tiempo a ti y aprender a decir que no. Y de hoy en adelante, le dice Moisés, mi consejo es este: pon jefes de decenas, de centenas, de millares, que ellos se encarguen de los asuntos y que a ti traigan solamente las cosas más importantes. Y así lo hizo Moisés y fue de bendición. A veces nosotros estamos como Moisés antes de la visita de su suegro. Creemos que tenemos que decir que sí a todos. Oye, que una consejería, que visitar a un enfermo, que ir a este estudio, que apóyame con mi tarea. Oye, que te encargo que me apoyes con esto del trabajo. Oye, que te encargo a mis niños. Y nosotros sí. Y va a llegar un punto en el que si tú no aprendes a decir que no, vas a desfallecer, te vas a enfermar, y entonces ahí sí no vas a poder decir ni una sola vez que sí. De modo que si quieres ser de bendición y poder decir sí cuando sea correcto, a veces tendrás que decir no, para dar tiempo a lo más importante, para encargarte solamente de algunos asuntos, de lo que es relevante. De modo que, ¿qué es lo primero que necesitamos? Aprender cuáles son nuestras prioridades, aprender cuáles son nuestras fortiones, para de allí partir y determinar cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Porque si andamos diciendo que sí a todo lo que nos piden, vamos a terminar descuidando nuestras responsabilidades, vamos a terminar descuidando nuestras prioridades. Empezando por nuestra comunión con Dios, que es lo más importante, siguiendo por nuestra relación con nuestra esposa, luego viene el tiempo con los hijos, luego viene el trabajo, luego viene el ministerio y luego viene todo lo demás. O sea, para todo hay tiempo, pero en su debido momento, en su debido proceso. Todo tiene que estar en su debido lugar. El tiempo para el cuidado físico, ¿cuál es? Pues es una línea que atraviesa todos los puntos, porque si yo no estoy bien físicamente, no puedo conectarme con Dios, ni pasar tiempo con mi familia, ni ayudar a los demás. Lo que sucede a veces es que por andar resolviendo los asuntos de todo mundo, comenzamos a abandonar nuestra comunión con Dios. Ya no tenemos tiempo para nuestros hijos. Hace años que no salimos como matrimonio porque estamos tan saturados diciendo que sí a todo mundo, que le estamos diciendo no a las tareas que Dios nos delegó. Por ejemplo, hay muchos hijos de pastores que crecen resentidos contra la iglesia. ¿Por qué? Porque papá y mamá, por no aprender a decir no a los congregantes y decirles que sí a todo lo que les pedían, le dijeron no a sus hijos. Entonces los hijos crecieron sin papá y sin mamá, porque papá y mamá se la pasaban con el hermano, la consejería, la boda, los 15 años, el enfermo y esto y el congreso y el evento. Pero el hijo: papá, ¿podemos jugar? No. ¿Me ayudas con esto? No. ¿Podemos ir aquí? No. El hijo creció escuchando no, porque papá y mamá pensaban que la labor de un pastor noble y espiritual era decirle que sí a todos los demás. Y he escuchado algunos que absurdamente hasta se jactan de esto. Por causa del ministerio me he perdido aniversarios y me he perdido cumpleaños de mis hijos y festivales de mis hijos por servir al Señor. Y digo, y si enseñas la palabra, ¿cómo es posible que nunca te diste cuenta que tu familia no es una competencia del ministerio, es una extensión del ministerio? De hecho, es tu primer ministerio.
Es que yo lo hice por servir a Dios. No, es que a Dios le sirves en casa, o lo sirves en la iglesia, o lo sirves fuera de la iglesia. De hecho, es un requisito para el que anhela ser pastor. No es un consejo, sugerencia, es una orden, que él sepa gobernar su propia casa. Y dice primera de Timoteo 3, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Pero algunos votan su familia porque creen que el pastor tiene que decir siempre sí a todos los demás en todo lo que les pidan. Y yo les he contado, ¿verdad?, que nosotros tenemos tiempo para todo. Y hay tiempo para trabajar y para servir. Y hay viajes de trabajo en los cuales estamos enfocados en el trabajo y en hacer lo que tenemos que hacer. Pero hay momentos de familia. Y en un viaje de familia a veces, oiga pastor, que me urge hablar con usted, que no sé qué, no cuentan conmigo para nada. Ay, qué frío, qué duro, qué insensible. No, es que al rato, si resuelvo tu vida, echo a perder la mía. Y si tú y yo estamos mal, entonces ¿quién te va a poder apoyar? Hay momentos para todo. Y cuando estamos fuera, a veces el teléfono se pone en modo silencio, se queda ahí encerrado en lo más recóndito del cuarto del hotel. Cuando tenemos momentos de nosotros, es tiempo en el que tenemos que aprender a decir no. Y que nos costó trabajo. Los primeros años de ministerio era sí, hasta que fuimos entendiendo algunas cosas y que estábamos sinceramente equivocados. Y a lo mejor así están muchos, ¿verdad? Por decirle que sí al jefe, y sí a la vecina, y sí a mi mamita, y sí a mi suegra, y sí a mis amigos, y sí al pastor, sí en todo cuentan conmigo. Tu familia está botada. Nunca tienes tiempo para ellos, nunca tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes tiempo para buscar a Dios, porque no has aprendido a decir no. Hay un ejemplo en la Biblia que me fascina, más porque siempre nos enfocamos tanto en una parte que no vemos la otra, que es la historia de Marta y María, ¿te acuerdas? Siempre, ¿en quién ponemos la mira? En Marta. Que cuando Jesús visita a ella y a su hermana, y Marta le dice a Jesús, oye, mira, mi hermana no me ayuda, dile que me ayude. Le dice Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero tanto nos enfocamos en Marta que nos olvidamos de la gran lección que nos deja también María en Lucas 10, 38 al 42. Jesús las va a visitar y Marta estaba bien ocupada con los quehaceres del hogar, y trapeando el piso y lavando las ventanas y viendo que no se quemaran los frijoles y las tortas de milanesa que estaba preparando y los baños, porque viene Jesús. Y llega Jesús y María, en vez de ayudarle, se tira al piso a los pies del maestro a pasar tiempo con él. Imagínate las miradas, más porque las mujeres son expertas en esto de echar miradas tipo Apocalipsis, ¿verdad? Que dices, ya viene la gran tribulación. Las miradas de Marta, su hermana, que no le ayudaba y estaba ahí tirada. Y tanto la ignoró María que Marta se dirige a Jesús. Jesús, ¿qué no te importa que mi hermana no me ayude? Y Marta pensó que Jesús le iba a decir, sí es cierto, María floja, que le iba a patear, que le iba a decir, órale, holgazana, ayuda a tu hermana. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Una sola cosa te era necesaria hacer, y María, tu hermana, escucha esto, ha elegido la mejor parte. O sea que había muchas partes, pero ¿qué eligió María? La mejor. En la vida te vas a encontrar con muchas partes, con muchas posibilidades, pero no puedes cumplir todas, todo el tiempo, en el mismo momento. Entonces, con la dirección de Dios, tú tienes que elegir en cada momento cuál es el día de hoy la mejor parte. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y a lo mejor eso implica que vas a tener que voltear con tu Marta que te está diciendo, hey, apóyame, haz esto, aquello, lo otro, y decirle, no, porque ahorita no es esa la parte que me corresponde, hay otro momento, pero en este momento la mejor parte es esta. Y la mejor parte que Jesús dijo es cuando estamos nosotros a los pies del Maestro, cuando pasamos tiempo con Él. Básicamente, lo que la Biblia aquí nos enseña es que María no tuvo problemas en decirle a su hermana Marta, no. ¿La ignoró? Marta, que ayúdame con el piso, no. ¿Que los trastes? No. Que no. Pero que, no. No. ¿Por qué? Porque decirte sí a ti implica decirle no a Jesús. Y de decirte no a ti a decirle no a Jesús, lo siento mucho, el no es para ti. Y tenemos que aprender nosotros estos principios. A veces por decirle que sí a los demás le estamos diciendo que no a Dios. A veces vas a sonar frío, insensible, la gente te va a catalogar de poco espiritual, pero esto es muy simple. María lo entendió.
La parte más importante era estar con Jesús. Así que no tiene que importarte lo que los demás piensen, cómo te digan, de qué te tachen. Esto es muy sencillo. Hay prioridades delante de Dios, y cualquier petición que implique descuidar esas prioridades va a recibir un tajante y rotundo no por respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para agradar al hombre, estamos aquí para agradar a Dios. Y escúchame, si puedo agradar a Dios agradando al hombre, qué bueno. Pero si agradar al hombre significa que voy a quedar mal con Dios, que voy a descuidar mis prioridades, ese hombre tiene que saber que no cuenta contigo, al menos en ese momento, para nada. Y no importa quién sea, es que es mi mamita, no, es que es mi hermano, es que no, es que es mi suegra, con más razón, no. Salvo que te diga, oye, quiero que me apoyes para irme de misionera al África. Claro que sí, para eso cuenta conmigo, ¿verdad? Ya si se la comen los leones, fue voluntad del Señor, murió sirviendo a Cristo y tendrá su recompensa en el cielo. Porque a veces nos dejamos llevar, ay, es que es mi vecino que no conoce del Señor, y es que le tengo que dar testimonio. Y es que si tú pones pequeñas excusas para todo, al rato, a lo mejor, si fuera la única en la vida, dices, ok, pero no. Si tú no aprendes a ser radical y te das esos pequeños lujos, al rato de excusa en excusa, tu vida ya está llena de excusas, y entre poquitos que van acercándose a tu vida y que van rompiendo con tus forpiones, ya descuidaste tú todas tus prioridades. Por eso es que no importa quién sea, esto es muy sencillo. Por encima de la Biblia, nada. Por encima de Dios, nadie. Por encima de la Biblia, por encima de Dios, nadie. Dijo Pablo a los Gálatas, Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de Dios o busco el favor de los hombres. Tengo que decidir a quién voy a agradar, con quién voy a querer quedar bien. Pues si todavía agradar a los hombres, añade, no sería llamado siervo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que a veces ser siervo de Cristo, llevar su agenda, obedecerle, hacer su voluntad, darle prioridad a lo que Él me ha delegado, significa que voy a quedar mal con la gente. Si todavía agradar a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Si estoy quedando bien con toda la gente, es porque probablemente estoy quedando mal con Dios, y tengo que decidir a quién voy a agradar. Y si busco agradar a Dios, tengo que entender que a veces mis decisiones no le van a gustar al hombre, pero ese ya no es mi problema, ese es su problema. Si lo entienden, qué bueno. Si no, felicidades, gracias por participar, deja tus datos, nosotros te llamamos. A veces tenemos que decirles no, o no es el momento, o no es la forma, o simple y sencillamente no quiero, y punto. Otro ejemplo muy común: personas endeudadas por la presión social, que no saben decir no porque tienen pena, porque tienen miedo, porque les da vergüenza, qué van a decir, qué van a pensar. Y se va la familia de vacaciones, y se va el grupo de amigos y los compañeros de tu hijo del viaje de fin de curso, y te invitan a ti, oye, que vamos acá, y no puedes pagarlo. Pero en vez de decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, o no se me da la gana porque tengo otros forpiones, otras responsabilidades, otras prioridades económicas que primero tengo que cubrir, a veces por la pena de qué van a decir, qué van a pensar. He sabido casos de consejerías, no, es que mi amor, es mi familia, es mi papá, es mi mamá, no importa, nos endeudamos, ¿verdad? Está la promoción de compra ahora y pague cuando venga Cristo y todas estas cosas, y por temor a quedar mal, una semana te metiste en un problema de meses. Hombres que no saben decirle que no a su esposa, hombres que no saben decirle que no a sus hijos. Y no estoy predicando que seas egoísta, en la medida de lo posible tendrás que decir que sí, pero a veces tendrás que aprender a decir no. Mi amor, ahorita no me alcanza, hijito, ahorita no se puede. Que digo, tu hijo de todas formas se las va a arreglar para tratar de extorsionarte, digo, de que se lo compres. Me acuerdo una vez que fui con mi hijo a una juguetería y entramos y me enseñó algo, y le dije, mira hijita, porque le había comprado algún día antes, le dije, ayer te lo compré pero hoy no se puede, a veces en las que se puede, a veces en las que no, ahorita tenemos otros gastos y no puedo darte esto, no es momento, ¿verdad? Dijo, ok papito, pero es bien inteligente. A los días íbamos pasando y me dice, ¿me acompañas a la juguetería? Dice, no quiero que me compres nada, solo te lo quiero enseñar para que en otra ocasión, cuando tú puedas, ¿verdad?, me lo compres. Y así lo hace siempre. De verdad, porque sabe que 2-3 veces le dije no, y entonces bien inteligente dijo, ok, no vengo para que me lo compres. Ahí otra vez, cuando se pueda, tú me dices cuándo, ¿verdad? Pero he aprendido esto, que a veces le decimos que sí, pero que a veces tenemos que decir que no. Y mucha gente le da pena, le da vergüenza. Es que ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Incluso con los vendedores, que ni los conoces,
pero no, es que qué va a pensar, y es que fue muy amable, pues es su chamba, ¿cómo querías que fuera? Si de eso vive, de que tú le compres, ¿a poco creías que iba a llegar? Pues que va a comprar o no, si no llegue, le largo de aquí, ¿no? Tiene que ser amable y sonreírte aunque le caigas mal, porque te quiere vender. Y si puedes, qué bueno, pero si no, no pasa nada si le dices muchas gracias, no me alcanza. ¿Cuánta gente firma los tiempos compartidos por la presión de los demás? Porque no saben decir no. No, es que algunos inventan pretextos. No, es que no tengo crédito, ahorita le sacamos la tarjeta. He habido casos así, y le sacan la tarjeta y no saben decir no. El día que me quisieron vender uno, ¿sabes qué les dije? No tengo dinero, no me alcanza y no quiero, y punto. Dígame lo que quiera, no le voy a firmar nada, déjeme estar fastidiando. Bueno, no se lo dije así, ¿verdad? Pero porque también nuestra palabra, dice la Biblia en Colosenses 3, tiene que ser sazonada con sal. O sea, tampoco se trata de que no estés fregando. En la iglesia aprendí que tengo que decir que no y te vas a la goma en este momento. No, tenemos que hacerlo decentemente, ¿verdad? Pero nos da pena decir papá, mamá, amigo, esposa, vendedor, no me alcanza, no puedo. Hermano, no te vas a morir por decir esto, no te va a pasar nada, no te va a dar un infarto, un paro cardíaco, va a estar bien. Es más, hagamos la prueba, digan conmigo, no me alcanza, está muy caro, así que no me lo llevo. ¿Alguien se murió? A nadie le está dando el patatús, nadie se está manifestando, ¿no? ¿Ya ves que no pasa nada? Pero ¿cuántas veces te has comprometido económicamente por no tener la capacidad de decir cosas tan simples como estas? Ahora, el problema detrás de todo esto es que a veces por nuestra apatía no conocemos la Biblia, y al no conocer la Biblia no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Y cuando no sabemos dónde estamos y a dónde vamos, se cumple Proverbios 29:18. Dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si yo no sé dónde estoy y a dónde voy, voy a acabar haciendo todo y nada, diciéndole que sí a todo mundo, porque a fin de cuentas ni siquiera yo mismo tengo un proyecto de vida, así que voy inventando lo que se me ocurra. Y por eso no llego a ningún punto, porque hice todo y nada al mismo tiempo. En cambio, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes una meta y sabes bien claro dónde estás y a dónde vas, entiendes cuándo puedes decir que sí, pero cuándo decir que sí va a desviarte de la visión, y entonces tienes que decir que no para seguir adelante. Pablo es un ejemplo de este principio aplicado, y lo vamos a ver en Hechos 21, versículo 10 en adelante. Él decide ir a Jerusalén, donde el Señor le había advertido que iba a padecer, pero a él no le importaba esto. Él había propuesto en su corazón, con la dirección de Dios, hacerlo, y sabemos que sí padeció, lo encarcelaron, enfrentó una serie de juicios, pero eso le permitió testificar de Cristo ante las más altas esferas del gobierno romano. Antes de regresar, dice Hechos capítulo 21, versículo 10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió un profeta llamado Agabo, que era de donde viene la palabra agave. Era un hermano que tomaba mucho tequila, y por eso de ahí por si no lo sabías. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12, al oír esto, ¿qué hicieron ellos? Le rogamos, dice, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Esta palabra rogamos no es Pablo, por favor no vayas, no, seguramente se tiraron al piso. El siguiente versículo dice que lloraron, le rogaron, Pablo, no lo hagas. Y Pablo, versículo 13, no se dejó manipular, sino que les dijo: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, versículo 14, desistieron diciendo: pues hágase la voluntad del Señor. Muchos de ustedes, en lugar de Pablo, hubieran cedido a los ruegos de la gente. Te lo digo porque lo has hecho muchas veces por cosas menores, ¿o no? Le rogaron, le lloraron, le quebrantaron el corazón, pero él tuvo el valor y la convicción de decir no, porque tenía visión. Si él no sabe dónde está y a dónde va, dice: no, pobrecitos, están llorando. Así como muchos papás con sus hijos: ay, es que está llorando, pobrecito, ya para que no llore le digo que sí. ¿Sabes qué, chamaco? Quédate llorando. La respuesta es no, por más que chilles. Mi sí no depende de tus lágrimas, sino de lo que es correcto. Mucha gente se hubiera dejado manipular. ¿Por qué se deja manipular?
por los ruegos, por las lágrimas, por los chantajes de los demás. Por ejemplo, hay algunos de ustedes jóvenes que tienen novias manipuladoras, locas, zafadas de la cabeza, que están más locas que Chucky. No me dejes, te lo ruego, y si te vas me muero, ¿verdad? Y en vez de que le digas, pues con más razón te dejo, porque tu vida no puede depender de la mía, porque esto no puede seguir así, no puedo ser yo tu fuente de felicidad, y no vamos a seguir por chantajes nada más. Simple y sencillamente esto ya no es correcto, ya no está edificando, y ahí nos vemos. Siguen juntos por miedo a los chantajes, o viceversa, novios chantajistas, manipuladores. Es que no voy a encontrar ninguna otra como tú, y quién me va a hacer caso con mi cara de Ayuwoki. Si tú me dejas, me aviento del puente de Metepec, y ahí estás tú, pobrecito. No es que va a sufrir, que se aviente del puente que quiera. No aprendemos a veces a decir que no, porque no sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Entonces perdemos el tiempo con cualquier cosa, con cualquier persona. Decimos que sí a todo. Te vas a encontrar con jefes workaholic, con jefes adictos al trabajo, ¿verdad? Que no tienen vida, que van a querer absorber tu tiempo, que van a estar todo el tiempo con el teléfono y esto y el otro, y en todo horario, en todo momento, creyendo que tu vida es dedicarte las 24 horas únicamente a resolver sus asuntos. Te vas a encontrar con pastores también que no han entendido, como ya lo vimos, que la prioridad en el ministerio es la familia, que se la pasan en la iglesia haciendo y organizando, y que te van a querer meter a ti en su tren. Y oye, que el congreso y el evento y esto y el otro, organiza y apóyame y aquí y allá. Te vas a encontrar con gente que no tiene vida, que piensa que tú tampoco la tienes, y que cree que puede disponer de tu tiempo a total libertad y con total confianza. No hablo de excepciones, que si alguien llegó a buscarte porque en verdad la meritaba, no la atendieras. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Y se entiende que si en verdad está necesitado, le vas a apoyar. No le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no me avisaste, así que la siguiente saca cita en el ayuntamiento y me vienes a ver antes, y avisas antes de venirme a ver. No, hablo de gente que este es su modus vivendi, de personas que creen que pueden llegar a tu casa cuando quieran, marcarte y decirte, ¿y qué cuentas? ¿Y qué hay de nuevo? ¿Y cómo estás? Y que a ti te sobra el tiempo y que no tienes nada que hacer, y que a veces nos da pena cortarles. Personas que creen que pueden entrometerse en tu vida, y a veces llega mamá a ver cómo está mi hijito, y no es que lo hizo una vez cada 2, 3 años, no, cada fin de semana llega a tocarte el timbre sin previo aviso, creyendo que mi hijito no tiene nada que hacer y puedo ir cuando a mí se me da la gana. Hay gente así. Hay personas que a veces me han marcado a mí como pastor, oiga pastor, lo puedo ver, me urge hablar con usted en 15 minutos. Sí, mi hermano, no se preocupe, mire, yo estaba aquí en mi suite en un jacuzzi rascándome la panza esperando que usted me llamara. Por supuesto que a veces decimos sí, pero a veces le decimos no, estoy ocupado y ahorita no puedo. Oye, pero qué poco corazón. No es que decirte sí a ti ahorita implica decirle no a otras responsabilidades que Dios me ha delegado. Y hay tiempo y hay un orden para todo. Y si tú no tienes visión, vas a terminar diciéndole que sí a todos. Tu vida va a terminar siendo saturada, te van a desgastar. En cambio, cuando sabes quién eres, dónde estás, a dónde vas y a quién sirves, podrás con total confianza y seguridad decir, no, ¿sabes qué? Novia más loca que Chucky, o ¿sabes qué? Novio con cara de Ayuwoki, te quiero mucho, gracias por todo, pero esto se terminó y tus chantajes no van a cambiar mi decisión. No voy a seguir contigo nada más por las lágrimas. Hasta aquí llegamos, ya esto no edifica, aquí se acabó. ¿Sabe qué, jefecito? Le agradezco por la chamba, pero yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Entonces hay momentos en los que no cuenta conmigo y no puede estarme marcando cuando se le da la gana el teléfono. Si es una emergencia lo entiendo, pero usted ya lo hizo un hábito, y ese hábito está afectando mi familia, está afectando mi relación con mis hijos, está afectando mi salud, y esto es más importante que el trabajo que usted me ofrece. Así que si esto está condicionado al trabajo, haga lo que quiera, pero hay momentos en los que de mí va a recibir un no por respuesta. Y como lo vimos en el último mensaje, como hijo de Dios, si hace las cosas bien, lo que va a pasar es que le va a convenir que tú estés ahí, y ni siquiera se va a atrever a tomar esta decisión. Lo que pasa es que nunca le pusiste un alto, y fue avanzando, 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 avanzando. Y como dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Nunca le dijiste que no por miedo a perder la chamba. Entonces dijo, a este ya me lo agarro de mi burrito.
hasta que entienda que no eres su burrito, que eres hijo de Dios, que Dios está contigo, que te respalda, que le conviene tenerte ahí, es que te va a empezar a respetar. ¿Sabe qué, pastor? Muchas gracias por esta oportunidad, pero en este momento no puede contar conmigo para esto, porque tengo otras prioridades. Yo se los he dicho como pastor, aun cuando esto no me conviene a mí, a los servidores, si servir a Dios implica que van a descuidar su relación con Él o a su familia, no lo hagan. Si tienen que renunciar a algo de lo que están haciendo en el ministerio por dedicarle más tiempo a Dios, a su familia, a su salud, adelante, porque estaría yo loco en quererlos manipular para hacer lo que me conviene cuando esto va en contra de la agenda de Dios. Ay de mí si yo hago esto y me meto con el Señor y al rato me va como en feria. O sea, no creas que es porque te queremos, es por quedar bien con Dios. No es cierto, también porque te queremos, ¿verdad? Pero hay gente que no sabe decir que no. ¿Sabes qué, amigo, vecino, mamá? Qué gusto que viniste a verme de sorpresa, pero ya te la agarraste de hábito. Y mi familia y yo tenemos horarios, tenemos una agenda, tenemos prioridades, tenemos tiempos. Hay momentos en los cuales puedes disponer de nosotros, hay momentos en los que no. Así que te voy a pedir que la siguiente vez que quieras venir a vernos, por favor, nos eches una llamada antes, con anticipación, porque si vuelves a tocar la puerta como si aquí nadie tuviera nada que hacer, te vamos a dejar allá afuera como testigo de Jehová, nadie te va a abrir. Y cúmplesela y a ver si no lo hace. Cuando mi esposa, cuando nació nuestra pequeñita, le dijimos bien claro a toda nuestra familia y amigos, ¿verdad? Vamos a respetar la cuarentena, era un tiempo de invierno con mucha gente con influenza. Dijimos, ahorita no recibimos a nadie, hasta después de cierto tiempo. Yo mismo fui muy estricto, andaba enfermo, usaba cubrebocas, no me acercaba a mi hijita, fue terrible, quería acercarme, pero buscábamos cuidar su salud, ¿verdad? Y llegaron un grupo de jóvenes de la iglesia. En ese entonces no éramos pastores todavía, pero sí éramos líderes de jóvenes, o más bien éramos pastores de jóvenes en ese momento, y llegaron ahí a tocar la puerta de imprevisto y adivina qué pasó, ahí se quedaron. Porque por la pena de decirles que no, arriesgar a mi hija. Hay casos de bebés que hasta se han muerto porque llegó un negligente a agarrarlo a besos, a pasarle todos sus bichos. Personas que hasta en la boca besan a los bebés, en los ojos, en los oídos, pasándole todas sus bacterias. Y papá y mamá, es que qué pena decirle que no. Y cuando recibíamos a alguien era, ok, te lava las manitas, aquí está el gel antibacterial, porque eres cristiano, pero no significa que tus manos están ungidas, ¿verdad? Y te pones cubrebocas y muchos, no, es que qué pena, ¿cómo le voy a decir eso? Y por miedo a decir no en lo relevante, en lo que es importante, a veces se enfrentan consecuencias negativas en su vida, por no tener el valor, la convicción, el carácter de decir no. Cuando tú entiendes esto, podrás decir no y además hacerlo sin miedo a las consecuencias, sin miedo a las amenazas, a los chantajes, a las manipulaciones, que te voy a correr, que lo que sea. ¿Por qué? Porque ya entendiste que Dios no te va a desamparar cuando lo que estás haciendo, lo estás haciendo en obediencia a su palabra. Entonces se cumple 1 de Juan 4:18. El perfecto amor, descansar en que Dios te ama y que si haces lo correcto, en sus manos estarás seguro, hace que tomes decisiones sin miedo. Entonces puedes, como Pedro y Juan, cuando los amenazaron en Hechos 4:18 al 19, a no predicar la palabra o te encarcelo. Haz lo que quieras, pero voy a seguir predicando, porque antes que obedecerte a ti, tengo que obedecer a Dios. Fue lo que dijeron. Cuando tú estás convencido que estás haciendo lo correcto, jefe, me quiere correr, córrame. Dejo de contar con su apoyo, pero tengo el apoyo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que me importan sus amenazas. Y Dios no te va a desamparar, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Ni modo que Dios diga, híjoles, es que pues si te hubieras corrompido un poco, hijo. Sí te ordené cuidar a tu familia, pero la crisis en México está difícil. ¿Cómo se te ocurre? Ahorita no tenemos palancas con el nuevo gobierno aquí, entonces pues no sé cómo te voy a sostener. ¿Te imaginas a Dios así? Que te corrió por hacer lo correcto, por poner límites. Sirves al Dios que sostuvo a más de 2 millones de personas 40 años, no en una crisis, en medio del desierto. El que te dijo, no te desampararé, no te voy a dejar, donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Incluso cuando eres obediente, es más, te reto a comprobarlo, vas a ver que Dios hasta te va a bendecir más todavía. Porque es cuando pones en práctica tu fe. Es cuando demuestras que tu confianza ya no está en la palabra del jefe, sino en la palabra del que nunca falla,
de nuestro Creador, de nuestro Dios, que es bueno, que es misericordioso, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos provee, que dice: nunca te voy a dejar, nunca vas a estar solo. Pero con esta actitud que estás demostrando, que tu confianza está puesta en un hombre terrenal. Primera regla: yo no puedo decir que sí si eso implica descuidar mis responsabilidades. Y segunda regla: cuando yo puedo ayudar a los demás sin descuidar mis responsabilidades, ¿debo hacerlo? Depende con qué me están pidiendo que los ayude. Por ejemplo, tú, mamá cristiana, tienes a tu hijita que ya creció y que tiene a sus hijos que son tus nietos, y no importa si ella es casada o soltera, ella te pide que tú le ayudes a cuidarlos. Pregunta: ¿debes hacerlo? ¿Sí o no? Depende qué te está pidiendo. Que te hagas cargo de sus varos, no hablo del dinero, sino de algo temporal, o de sus fortiones. Te está pidiendo un fin de semana porque se va a ir con su marido, porque tiene un retiro, porque tiene una salida de trabajo. Está bien. Te está pidiendo algunos momentos del día, te está pidiendo por un fin de semana que quiso hacer algo especial, o un viaje por una razón especial. Está bien, es un varo. Aquí sí, literalmente, un varo el que te va a costar cuidar al hijo. Y también es un varo, es una carga solamente temporal. Pero te está pidiendo que te encargues de sus fortiones, que tú permanentemente, ya no es de vez en cuando, es cada fin de semana: mamá, los hijos, de viernes a domingo. Que todos los días tú te hagas cargo, porque ella está muy ocupada con su trabajo. ¿Para qué tuvo hijos entonces? Y hay casos así, los he visto en la iglesia, de padres que se quedan con los niños el fin de semana, con los bebés, con los nietos, para que sus hijitos se puedan divertir. Y tienes a sus hijitos que llegan borrachos el viernes, borrachos el sábado, borrachos el domingo, porque papi y mami le cuidan a los bebés para que el chiquito se divierta. Y dice: ¿qué edad tiene el chiquito? 35 años mi bebé tiene, ¿verdad? Y es momento en el que tú deberías de haber puesto ya un límite, porque lo estás haciendo irresponsable. Desde el primer día que llegó borracho tuviste que haberle dicho: ¿sabes qué? Conmigo no vuelves a contar para esto. Si quieres que los cuide por algún asunto temporal de trabajo, de tu familia, que te va a involucrar con el Señor, que te va a edificar, claro que te ayudo con tus varos, con una tarea temporal. Pero si quieres que yo te apoye para irte de borracho, conmigo no cuentas. Y si me los quieres volver a dejar para esas razones, para esos motivos, entonces sí, me los dejas, pero me cedes también los derechos legales para que yo me haga cargo. Porque si tú no quieres, yo me encargo, pero me encargo bien, y te quito a ti la responsabilidad. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Ahorita con tu hijo y dile para que se te quite. Hay casos así. Y las abuelitas no saben qué hacer. El hijo de borrachote, porque no le has puesto un límite. Y crees que le haces un bien cuidándole al bebé mientras él se emborracha. Hasta que no le pongas un alto, no va a cambiar. Puedes apoyarle con sus varos, más no con sus fortiones. Ahora, otro ejemplo muy común: ¿qué hay de la gente que nos pide apoyo económico de alguna manera? Oye, que échame la mano con esto, que préstame para otro. ¿Lo tenemos que hacer o no? Como cristianos a veces no sabemos. La Biblia es clara y dice: cada uno trabajando sosegadamente, segunda de Tesalonicenses 3:12, coma su propio pan. Añade: el que no quiera trabajar. Suena muy crudo, pero es la palabra de Dios. Esto fue lo que inspiró el Espíritu Santo: que tampoco coma. Porque ayudarle a alguien que no quiere trabajar no es ayudarle, es ser cómplice de su mediocridad. Por eso es que el remedio de Dios para el flojo es el hambre. Porque si al flojo lo mantienen, nunca va a dejar de ser flojo. Pero si el flojo se encuentra con estas dos opciones: o muero de hambre o me pongo a trabajar, lo más probable es que decida ponerse a trabajar. Entonces puedes apoyarle temporalmente cuando es una razón que lo amerita, que en verdad le está pasando mal, que no depende de él, que es la situación, pero se ha esforzado, ha sido bien administrado, ha buscado de Dios y le está pasando mal. Ok, para eso estamos como familia, para apoyarnos los unos a los otros. Pero si la persona lleva años así por floja, porque no quiere trabajar, porque el Señor le han ofrecido chambas, pero él quiere chamba de ajeque árabe, y no quiere ser humilde: no, esto no es para mí, y no ha entendido que cualquier cifra es mayor que cero, y llevan años sin generar nada, encargándole sus fortiones a otras personas, a la esposa en algunos de los casos.
Si la persona está así por mal administrada, porque todo se lo gasta, porque más que seguidor de Cristo parece seguidor de Huicho Domínguez, porque ni ha llegado diciembre y ya debe el aguinaldo del 2021. Entonces, ayudarle a una persona así es hacerle un mal. Los apoyos que da el gobierno solamente vuelven a la gente más floja, más conformista y más negligente. Y no hablo del actual gobierno, no me apedreen los morenistas, soy apartidista. Hablo de todos los gobiernos, PRI, PAN, PRD, Morena, todos son iguales. Es más, que les caiga fuego del cielo a todos. No, no es cierto tampoco, ¿verdad? ¿Qué ayuda ni qué ayuda? Lo que quieren con esto es comprar votos. La gente no les interesa para nada. Si la gente les interesara, harían aquello para lo cual Dios los puso, que es hacer justicia, que es crear condiciones de empleo, que es permitir que la gente pudiera emprender sin miedo a que un desgraciado llegue a extorsionarte. Pero como no les interesa, porque esto es más difícil, pues reparten migajas a todo mundo. ¿Y qué hacen con esto? Volver inútil a la gente. Yo conocí un caso, y además es un caso del PRI, para que no crean que le estoy echando a Morena y ahorita van a levantar las banderas y me van a apedrear y los del PRI tampoco se enchilen. Van a decir, y los del PAN tienen los colores del Cruz Azul, así que también, ¿no? Vivía un familiar en un fraccionamiento y al lado había un terreno desocupado que dos familias llegaron a invadir y pusieron ahí su choza de lámina con techo de lámina sobre la tierra. Vivían sin luz, sin agua, sin teléfono, en condiciones deplorables. Vivían ahí dos señoras que eran las mamás de los niños. Era mamá de una familia, la mamá de la otra familia, los dos esposos y como 356 chamacos ahí en la casa metidos. Siempre sucios, mugrosos, descalzos, flacos, desnutridos. Y resulta que el gobierno le daba a cada familia 4,000 pesos a través del programa Oportunidades, con la condición de que un niño por familia fuera a la escuela, y así es lo que hacían. Con esos 8,000 pesos ellos vivían. Pregunta, ¿sabes en qué trabajaban los papás? En nada, borrachos todo el día. ¿Sabes en qué trabajaban las mamás? En nada. Llegaban con los vecinos, oiga, regáleme, deme comida, deme dinero, si me apoyan edecanes con los niños, por favor. Y les llegaban a ofrecer empleo en algunas ocasiones. Oye, sí, te apoyo, mira, ven aquí a hacer mi casa. Oye, a tu esposo le ofrezco chamba aquí de albañilería, faltan estas cosas de mantenimiento. Le enseñamos que cuestiones de electricidad, aquí cerca hay una escuela donde enseñan y que se encargue de las cosas del desarrollo. No quisieron jamás trabajar en nada. ¿Para qué? Si el gobierno nos da 4,000 pesos a cada uno. Ahora, si mínimo cada una de estas cabezas de familia y sus mujeres hubieran generado otros 4, no serían millonarios, pero ¿no crees que con 8,000 más por familia pudieron haber pagado un lugar un poco más digno para vivir? ¿Por qué vivían así? Se va a oír muy crudo esto, pero es que realmente no merecían, y la Biblia habla de esto, vivir mejor. Hay mucha gente que vive mal porque así le ha tocado, pero hay mucha gente que vive mal porque así quiere vivir. La Biblia dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará. Escucha lo que sigue a continuación. No estará delante de los de baja condición. Soy un poco despectivo esto, pero es la palabra de Dios. Lo que Dios está enseñándonos aquí es que mucha gente está en la condición que está por su negligencia. Digan conmigo, uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Porque no quieren trabajar. Y por eso Dios dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque la gente piensa que la obligación de mantenerlos es del gobierno, de los ricos, de la iglesia. No es cierto. Podemos apoyar temporalmente, pero no encargarnos de su sostenimiento. ¿Sabes que en la Biblia al único grupo de personas que la iglesia sostenía de tiempo completo ni siquiera eran los pobres? A los pobres se les ayudaba, pero tenían que conocer de Cristo, y Cristo los sacaría de su situación, de la pobreza extrema que no es bíblica, porque la promesa es que si buscamos su reino y su justicia, al menos como lo vimos la última vez, techo, vestido y alimento no nos va a faltar. Las únicas personas que la iglesia mantenía de tiempo completo eran las viudas, y no todas las viudas. La viuda negra no entra en esta lista. Eran ciertas viudas que cumplían con algunos requisitos, que no tuvieran familia, que fueran de buen testimonio, que hubieran servido a la iglesia, que hubieran sido hospedadoras, porque también hay personas que llegan a la iglesia, ¿verdad? Creen que es club de beneficencia, no, que me apoyen porque estoy padeciendo necesidad. Y en la vida te has parado aquí, nunca te ha interesado Dios, jamás te has involucrado en las cosas del reino de los cielos, pero cuando le estás pasando mal, ahí sí que la iglesia me apoye, ahí sí que el gobierno me apoye. No, esto no es correcto. Hay gente que está así porque no quiere trabajar. Hace poco constaté esto con otro ejemplo.
Fui a comprar unos pollos aquí al Pollo Infeliz, que ya todos saben dónde está, al Pollo Feliz. Y siempre me ha pasado por la cabeza, ¿y cómo sería un pollo feliz? O sea, ¿no? ¿Te imaginas? Pío, 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 ¿cómo anda un pollo feliz? Y había un señor ahí pidiendo dinero mientras esperábamos los pollos. Y le digo, ¿y usted qué vende? ¿Qué trabajo? ¿Qué dice? No, pues nada más aquí pidiendo. Le digo, ¿y por qué no trabaja? Dice, no, trabajaba aquí pero me corrieron. Y volteé a ver al que despachaba y me hizo una cara así de que pues o no era cierto o lo corrieron, porque se ve que se discipulaba con don Pedro y con don Julio los fines de semana. Porque iba en un estado que ahí te encargo. Y se veía joven y fuerte. De hecho luego me dijo que tenía 44 años. Y le dije, mire, yo soy cristiano y la Biblia dice esto, y le cité este pasaje, que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, y que el que no quiera trabajar que tampoco coma. Le dije, si yo le ayudo a usted y la gente le ayuda, le estamos haciendo un mal, porque le permitimos seguir en esta condición, cuando usted fue creado por Dios y tiene un propósito, tiene dones, tiene talentos, tiene habilidad, tiene capacidad, está fuerte, hay tantas cosas que puede hacer, que tiene que descubrir. Le dije, ¿le podemos ayudar si quiere a buscar alguna fuente de empleo? Dice, no, es que yo ya estoy grande y estoy cansado. Le dije, ¿qué edad tiene? 44 años. Le digo, no invente, grande Matusalem. Algunos no entendieron el chiste, hay que leer la Biblia. Es solo para los teólogos. Y le dije, no te estoy mintiendo, le dije, mire, aquí está la iglesia, le expliqué, le dije, le doy mi número, márqueme y buscamos, ¿verdad?, en qué podemos ayudarle a que usted con los hermanos, alguien le dé trabajo de algo para que pueda generar. Y le pedí ahí al joven que me prestara una pluma y un papel. ¿Sabes qué dijo el otro? Dice, no, muchas gracias, ahí para la próxima. No quería trabajar, quería que la gente le regalara dinero. ¿Cuál fue mi respuesta? No. Suena muy duro, de un pastor, ¿cómo decirle que no, hermano? Te lo dije hace rato, por encima de la Biblia, nada, por encima de Dios, nadie. No me importa lo que piensen, lo que digan los demás, si suena duro, frío, insensible, lo importante es que es lo correcto ante los ojos de Dios. Hay mujeres que ahí están manteniendo al holgazán del marido que no quiere trabajar. Y te lo he dicho y lo digo en serio, ponle un candado al refrigerador, ponle clave y no se la des a él, y que se muera de hambre el desgraciado, digo, tu marido, y vas a ver si no deja esta actitud. Pero pues está abusando de que tú te encargas de sus forpiones, porque es su responsabilidad, y por eso no hace nada. Espérate a que la padezca, a que le vaya mal, a que no pueda comer, y a ver si no se pone a chambear. Y podríamos aquí hablar un montón de ejemplos, ¿verdad? Joven, las tareas de tus amigos; adulto, los proyectos laborales de otros. Una cosa es que apoyes excepcionalmente con algo a alguien que te pidió, porque oye, me pasó esto, échame la mano, me tuve que ir por aquello, ok, cuentas conmigo. Pero otra cosa es que ya te agarraron de barquito, que todos los días quieren que tú te encargues de sus responsabilidades. Esto no es correcto. Los quehaceres de tus hijos. Hay papás que hacen a sus hijos inútiles. Ay, es que mi hijito, mi chiquito, el holgazán de 23 años, ni lavar sus calzones sabe. Y ahí está mamá cubriéndole todo, le desayuna, le hace desayunar, de comer, de cenar, le lava la ropa, le hace el cuarto, y ni siquiera en la escuela sale bien. Es un burro. No, no es cierto, no es un burro. Descuidado. Y en vez de que le ponga un alto, sabes que ya no cuentas conmigo. Te aplicas en lo que tienes que hacer, le echas ganas a tus tareas. No, pobrecito. Y por eso cuando se casa, sigue siendo un inútil, que no sabe hacer nada, que no quiere hacer nada, que quiere que la esposa lo mantenga o que el gobierno lo mantenga, ¿verdad? Que le dé alguna beca. A ver qué sacan de quien tiene dinero, y piensan que los ricos lo tienen que ayudar, porque nunca le enseñaron desde pequeño a hacerse cargo de sus forpiones. Hijito, te puedo ayudar con algunas cosas de vez en cuando, pero no me voy a hacer cargo de tus responsabilidades. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Y cuál es la conclusión? Si me apoyan con el teclado, por favor. Digo, esta no es la conclusión, lo del teclado es otra cosa. La conclusión es que ningún extremo es bíblico. Ojo, no tomes esto como excusa para seguir siendo el egoísta que tal vez eres. No se trata de irte al extremo de que nadie cuenta conmigo porque mis prioridades y no sé qué. Pero también ten cuidado de no irte al extremo, que estás tanto diciéndole sí a todos los demás en todo lo que te piden, que olvidaste y descuidaste tus responsabilidades. Prioridad.
tus forpiones. Si puedes ayudar a los demás, no con sus forpiones, sino con sus varos, sin descuidar tus forpiones, entonces es bíblico. El que le guste, qué bueno, y el que no. Y que si te deja de hablar, y que se te retira la palabra, y que si te ve feo, gloria a Dios, porque te mostró que esa gente no le importabas tú, solamente quería algo de ti. ¿Y para qué quieres este tipo de personas en tu camino? La gente que te aprecia y que te ama lo va a entender, lo va a comprender y van a aplicar los mismos principios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo a Dios en oración: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde ya. Señor, te pido perdón si he sido egoísta. Te pido perdón, Señor, si nunca he ayudado con las tareas temporales, los varos de los demás. Porque también tu palabra nos manda ser de bendición a otros. Y no podemos tomar esto como excusa para ser egoístas y envidiosos. Señor, te pedimos perdón si nunca nos ha interesado ayudar a nadie en nada. Y doy en adelante que podamos, como personas y como familia y como iglesia, tomar tiempo para orar por otros, para servir a otros, para visitar a otros, para interesarnos en los asuntos de otros. Pero también te pedimos perdón, Señor, si le dimos tanto peso a esto, que nos fuimos al extremo de interesarnos tanto en otros, que ni cuenta nos dimos cuando nos abandonamos a nosotros mismos. Y ahora como familia estamos metidos en todo, en todos los asuntos de los demás, en todas las partes, menos en la mejor parte, por estar ocupados con tantos quehaceres de los demás. Hemos dejado de postrarnos a tus pies. Hemos descuidado nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Señor, de hoy en adelante buscaremos tu dirección para que con tu palabra tú nos des visión y no caigamos en el desenfreno. Que tú nos enseñes lo que hay que hacer y en el orden que hay que hacerlo. Que a fin de cuentas entendamos que para todos hay tiempo. Que nuestro no significa que nunca contarán con nosotros, sino que hay momentos y que hay formas para todo. Padre, que de hoy en adelante, descansando en el amor que tú nos tienes, tengamos el valor de decir no, confiando en que en tus manos estamos seguros. Que cuando tengamos que decir sí, Señor, también dispongamos de nuestro corazón y tiempo y recursos y fuerza y dones y talentos para ser de bendición, pero siempre y cuando esto no implique descuidar nuestras prioridades. Gracias, Señor. De hoy en adelante seremos como María. De hoy en adelante, Señor, diremos que sí cuando haya que decirlo, pero tendremos el valor de decir que no cuando sea necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.